Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y en nombre de la CIP y el mío en particular, quiero darles la bienvenida a este primer encuentro de nuestro ciclo de diálogo sobre inteligencia artificial y medios. Una iniciativa que lanzamos con convicción y que de alguna manera busca generar espacio permanente de reflexión, intercambio y también aprendizaje sobre el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo, los medios de comunicación, la educación y también la sostenibilidad en toda la región. Desde la CIP venimos observando desde hace años ya con atención cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos informativos, la producción de contenidos, la relación con las audiencias y también de manera muy particular la formación de las nuevas generaciones de periodistas. Esta transformación evidentemente abre oportunidades extraordinarias, pero también plantea una serie de interrogantes profundos que tienen que ver con la calidad, la transparencia, la ética, la verificación, la independencia y también la responsabilidad de los medios de comunicación. Por eso decidimos en 2026 abrir este ciclo, este espacio de diálogo y reflexión con una serie de conversaciones, con la idea de crear un ambiente y espacio plural, informado y práctico, donde periodistas, medios, universidades, expertos y líderes de la industria puedan intercambiar miradas, compartir experiencias y propuestas sobre cómo enfrentar este cambio tecnológico sin precedentes. Este primer webinar, titulado Inteligencia Artificial, Impacto en la Formación de Periodistas, aborda una dimensión clave del debate. La inteligencia artificial está redefiniendo la enseñanza del periodismo, exigiendo nuevos contenidos académicos, nuevas competencias tecnológicas y al mismo tiempo una reafirmación de los valores esenciales de este oficio. El gran desafío que tenemos todos es cómo preparar profesionales capaces no solo de usar herramientas de inteligencia artificial, sino de comprenderlas, de supervisarlas y tomar decisiones informadas en entornos donde estas tecnologías son parte central de los procesos informativos. Queremos que este ciclo que se abre hoy sea un punto de partida para una conversación sostenida en el tiempo. Lo analizaremos en webinarios, en los eventos de la CIP, reunión de medio año, reunión CIP Connect sobre la transformación digital de los medios y por supuesto en nuestra Asamblea General que este año tendrá lugar en Bogotá, Colombia, del 22 al 25 de octubre para que nos ayude a construir criterios comunes, buenas prácticas y hojas de rutas para una adopción responsable de la inteligencia artificial en el ecosistema de medios de las Américas. Para iniciar este camino tenemos el honor de contar con el respaldo académico de la Universidad Internacional de la Florida, FYU, y queremos agradecer en particular al Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe. Y quisiera invitar ahora al doctor José Miguel Cruz, director del Centro Kimberly Green para América Latina y Caribe de FYU, quien nos acompañará con unas palabras de apertura y asimismo agradecer muy especialmente a Alejandro Alvarado Bremer, director del programa de maestría en periodismo en español y profesor asociado de periodismo y comunicación de FYU, quien tendrá a cargo la moderación de este encuentro y la presentación de los panelistas. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta sea una conversación rica, estimulante y útil para pensar juntos el futuro del periodismo y la enseñanza del periodismo. Doctor José Miguel Cruz, muchísimo gusto, muchísimas gracias y buenos días. Gracias. Buenos Adelante. días, buenas tardes a todas, a todas. Carlos Lauría, muchas gracias por tus palabras. Bienvenidos todas y todas a
este primer webinario de la serie de webinarios de primavera de 2026, que como ha dicho Carlos, nos vamos a concentrar en la discusión sobre el rol de la inteligencia artificial, de la tecnología de inteligencia artificial en el periodismo, lo cual es un tema bastante actual, pero bastante necesario. Y desde la Universidad Internacional de la Florida, desde el Centro Kimberly Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe, nos interesa mucho ponernos adelante en esta discusión, poner todas las posibilidades que abre el uso de inteligencia artificial, así como también todos los riesgos, todos los peligros. Desde la universidad y como centro académico nos interesa que seamos capaces no solo de entender esta herramienta, ¿verdad? Para fortalecer el trabajo, nuestro trabajo, el trabajo de los periodistas, el apoyo a la información veraz, verídica y que sirve para construir mejores sociedades, sino también queremos usarlo para investigar, para comprender mejor nuestro mundo, para dotar a nuestros estudiantes de las herramientas adecuadas para que puedan contribuir de mejor manera a sus profesiones. Por lo tanto, para nosotros, este ciclo que se abre ahora, en el que vamos a discutir mucho sobre esta herramienta desde distintos ángulos y su impacto y su utilidad para el periodismo, es particularmente importante y no quiero terminar sin antes darle mi más sincero agradecimiento a la Sociedad Interamericana de Prensa, a Carlos Lauría, a Horacio Ruiz, como también a la Escuela Lee Kaplan de Periodismo de nuestra universidad y particularmente al profesor Alejandro Alvarado por asociarse con LAC, con FIU, con nuestro centro para avanzar estos temas que son fundamentales. Con esto le paso la palabra a Alejandro Alvarado, no sin antes darles la bienvenida de nuevo a todas y a todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes. En realidad, aquí desde Miami, en donde acabamos de pasar un frío terrible, veíamos iguanas caerse de los árboles y parece que viene otro frente eh, para darnos la despedida esperemos, del invierno, porque no estamos acostumbrados al frío aquí en estas tierras, sino más bien al calor y al calor humano sobre todo. Primero quiero presentarles a nuestros panelistas de hoy. Nos acompaña Catalina Jiménez Correa. Ella es colombiana, doctora en periodismo, egresada de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es comunicadora social, periodista de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Sus intereses de investigación han estado vinculados al estudio de la retórica, el periodismo de opinión y el análisis del mensaje periodístico. En el campo de la gestión educativa, ha liderado diversos procesos de acreditación y creación de programas académicos, así como proyectos de innovación en educación superior. Desde hace 11 años está vinculada a la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, donde ha tenido una trayectoria en diversos frentes institucionales. Desde hace 5 años es la decana de la Facultad de Comunicación Social, Humanidades y Artes. Y actualmente es la presidente de AFACOM, Asociación de Facultades de Comunicación de Colombia, y vicepresidente de CLAE. Asimismo, nos acompaña Juan David Bernal Suárez, es candidato doctoral en comunicación por la Universidad de Navarra. Cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia universitaria, comunicación estratégica y medios digitales. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Enseñanza en Periodismo y Comunicación, CLAEP. Además, es decano de la Facultad Internacional de Comunicación e Industrias Culturales de la Universidad Hemisferios en Ecuador. Ha publicado 25 artículos de investigación en revistas indexadas y varios libros. Su trabajo académico y profesional se enfoca en la formación de comunicadores,
la innovación educativa, la investigación en comunicación y la gestión estratégica de proyectos académicos y educativos en América Latina. Bienvenidos, Catalina y Juan David. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros en esta sesión en donde vamos a discutir 5 temas fundamentales. Primero vamos a hacer una revisión de la situación actual de la enseñanza, el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza en el periodismo. Además, las políticas y lineamientos para su uso que se han venido desarrollando prácticamente en todas las universidades y en todas las escuelas donde se encuentra periodismo. Hablaremos también de los esfuerzos de colaboración nacional y regional en la educación pública y privada, en los esfuerzos de colaboración con la industria del periodismo y la comunicación, es decir, cómo las escuelas de periodismo hoy, más que nunca, por la velocidad del cambio, tenemos que estar a tono con las transformaciones que se están dando en la inteligencia artificial y cómo esta inteligencia artificial se ha ido incorporando a nuestra industria, que plantea desafíos éticos en la enseñanza y el aprendizaje y en el uso de la inteligencia artificial, tanto para esa enseñanza como para el aprendizaje, porque no es solo un problema de los estudiantes, también plantea problemas éticos en los profesores y plantea desafíos enormes de la forma como vamos a educar a nuestros estudiantes en los próximos 10 años. Es decir, es una mirada de muy corto plazo sobre las transformaciones que se nos vienen. Y después, al final, veremos cuáles son los retos en el corto y mediano plazo. Esperemos que nos dé tiempo para eso. Ante la velocidad de vértigo de la inteligencia artificial, si estamos viendo los inicios de un colapso del periodismo o de una transformación radical de periodismo que ya estamos empezando a ver en algunos medios de comunicación en todo el mundo. Entonces, yo quisiera empezar con enseñándoles una reflexión y quiero compartir mi presentación con ustedes, si la pueden ver ahí. Lo que Natalia Kosmina de MIT ha denominado como la deuda cognitiva, tu cerebro en ChatGPT. Llevó a cabo un estudio en 2025, Your Brain on ChatGPT, y demostró que existe una deuda cognitiva, no es solo una sensación de pereza, sino un fenómeno físico medible en el cerebro. Entonces, reunió a decenas de estudiantes de las universidades del área de Boston y les hizo un examen muy sencillo. Simplemente que escribieran un ensayo, unos de manera autónoma y otros utilizando el ChatGPT. Y entonces los estudiantes que usaban ChatGPT para escribir ensayos presentaban una conectividad neuronal un 47% más débil en comparación con lo que escribían por su cuenta. Y lo que se llama el efecto de la memoria vacía. El 83% de los usuarios de inteligencia artificial no podían recordar ni una sola frase de lo que escribieron. Apenas unos minutos después de terminar, en el grupo que usó solo su cerebro, el fallo de memoria fue de apenas el 11%. Entonces, de ahí se desprende el concepto de la deuda cognitiva. Es decir, hay un efecto de la inteligencia artificial en el pensamiento crítico. Su beneficio inmediato es el análisis rápido de grandes volúmenes de datos. La deuda cognitiva, pérdida a largo plazo, es una atrofia de la capacidad de cuestionar premisas o detectar sesgos de forma autónoma.
estructura y retórica, generación instantánea de borradores con gramática perfecta. Sí, se puede lograr con Grammarly, inclusive con Gemini, con cualquiera de los chatbots. El efecto, pérdida de voz propia, de estilo personal y de la capacidad de estructurar argumentos lógicos desde cero, lo que le llaman the white page. Investigación, obtención de resúmenes y citas en cuestión de segundos. El efecto, incapacidad de navegar bases de datos complejas o discernir la calidad y el contexto de las fuentes originales. Ética y juicio, delegación de decisiones y dilemas a la lógica del algoritmo. Erosión de la responsabilidad moral y de la capacidad de tomar decisiones difíciles bajo presión. Esa sería nuestra deuda cognitiva. Resolución de problemas. Llegar a la respuesta correcta sin esfuerzo. Y entonces, desconocimiento del proceso subyacente, incapacidad de resolver problemas si la tecnología falla. Para fines periodísticos, incapacidad para organizar un conjunto de hechos e ideas, dificultad para contextualizar historias, problemas de atribución y verificación de fuentes, instinto periodístico deficiente, perdón por la falla ahí, o nulo, dificultad para detectar lo que es noticia, historias, además de mentiras, desinformación, información errónea y debilidades en los datos y testimonios. Y además, cuando le damos al ChatGPT o a cualquiera de las herramientas la responsabilidad o le solicitamos que nos genere posibles ángulos, eso está borrando nuestra capacidad de innovar y de encontrar ángulos que por intuición la inteligencia artificial no puede resolver. Entonces, yo quisiera que pudiésemos ahondar un poco, Catalina. Voy a cerrar. Claro que sí, un gusto Sí, saludarte, Alejandro. cómo ves la situación de la Bueno, incorporación de la inteligencia artificial en la enseñanza? ¿Y cómo lo bueno, pues está muchas. manejando tu escuela? Bueno, un gusto saludarte, Alejandro, al igual que a las más de 200 personas que nos acompañan hoy, seguramente colegas de diferentes universidades, también de medios de comunicación, en esto que será pues más una conversación que cualquier otra cosa, porque hay pocas certezas y todos estamos aprendiendo cómo navegar en este mundo de la IA. Yo quisiera pues empezar diciendo que el uso de la IA en las universidades y particularmente en la Universidad Autónoma de Occidente, si bien es muy importante y nos compete hoy en cuanto al periodismo y la enseñanza del periodismo, creo que no se puede ver de manera aislada. Las universidades estamos incorporando la IA de manera transversal, alineada con nuestras apuestas de política curricular, con nuestra visión de un proyecto educativo institucional que permite que se generen espacios de incorporación de la IA donde se potencien esos escenarios de aprendizaje. Nosotros, particularmente en la Universidad Autónoma de Occidente, estamos migrando hacia un modelo de integración de competencias y además centrado en el estudiante y en el aprendizaje. Esto quiere decir que cada vez más involucramos herramientas tecnológicas como la IA para el acompañamiento y los procesos, digamos, autónomos del estudiante en su aprendizaje. Entonces, allí, por ejemplo, tenemos experiencias como el desarrollo de un modelo propio de IA basado en modelos como el socrático y el hegeliano, en el que ya tenemos procesos de investigación con resultados preliminares sobre cómo la IA puede acompañar procesos de pensamiento crítico y qué tanto incide haciendo comparaciones entre los estudiantes que han usado el modelo y quienes no. Esto entendiendo como algo que llegó para quedarse y que debe incorporarse de manera adecuada en la universidad. Siempre ha habido problemas éticos en el periodismo, atizados en su momento por la llegada del Internet, posibilidades de plagio, lo hemos visto a lo largo del tiempo, así que hoy lo que radica o la responsabilidad de las universidades radica en que estas nuevas herramientas sean utilizadas de manera responsable, ética, que el estudiante pueda comprender justamente los sesgos a los que se ve expuesto con la IA, como cuando empieza a alimentar estas herramientas con sus
inquietudes, se empieza a alimentar también un perfil de él en la inteligencia artificial que va a su vez retroalimentando ese sesgo y lo que hace es mostrarle esa mirada del mundo sobre la que él ya está parado. Esto ya lo veíamos con el algoritmo y con todo lo que ha pasado con las redes sociales. Entonces, lo que quiero decir es que en la universidad abordamos la IA de una manera integral, que entendemos además que potencia todas nuestras posibilidades de la enseñanza o digamos que las metodologías centradas en el estudiante en el aprendizaje y que lo que buscamos es que no solo en las asignaturas de periodismo, sino en cualquier asignatura de la universidad haya posibilidades de incorporación de la IA de manera crítica. Entonces, como les digo, hay un modelo hegeliano, pues que lo que se pretende es que a partir de la tesis, la antítesis y tesis se genere una reflexión en el estudiante y el modelo socrático que a partir de preguntas va llevando al estudiante a producir su propio pensamiento. Viendo el tema puntualmente desde las asignaturas de periodismo, pues puedo poner un ejemplo. Por supuesto, hemos incorporado asignaturas puntualmente enfocadas en la creación de contenidos periodísticos con IA, por ejemplo, o directamente de periodismo con IA. Y poner un ejemplo de, por ejemplo, cuáles competencias declaramos que va a contribuir a desarrollar una asignatura como creación de contenidos periodísticos con inteligencia artificial. Primero, comprender las capacidades y fundamentos técnicos de la inteligencia artificial generativa para integrar estas tecnologías de manera estratégica en procesos de producción, verificación, distribución de contenidos, una competencia del saber hacer, implementar ecosistemas de herramientas de IA generativa para desarrollar soluciones innovadoras que optimicen la creación de contenido, personalización de audiencias, automatización de procesos y competencia tecnológica, crear y gestionar contenidos periodísticos multiplataforma utilizando la IA. Esto nos lleva a unos resultados de aprendizaje puntuales, pero sobre todo destacar que uno de esos resultados de aprendizaje centrales es que el estudiante sea capaz de evaluar críticamente esos resultados generados por los sistemas de IA, aplicando metodologías de verificación, marcos éticos, instrumentos de análisis de calidad que garanticen la integridad informativa y el uso responsables de estas tecnologías en contextos diversos. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, en el curso se trabaja un proyecto integrador que incluye una creación de pieza multimedia utilizando exclusivamente la IA, la sistematización del proceso. Es muy importante que para ir contra esa brecha cognitiva de la que nos hablas, Alejandro, de esa memoria vacía, en las aulas de clase, que somos los llamados pues al deber ser. Todos sabemos que el periodismo se ha hecho de diferentes formas en el quehacer profesional, pero siempre la academia se para desde el deber ser de la profesión. Por lo tanto, aquí mantenemos esa línea y es la importancia de la sistematización y documentación del proceso creativo. ¿Cómo te ayudó la IA para lograr estos resultados? La Una evaluación pregunta, crítica, Catalina. sí, la Sí, evaluación crítica de estos resultados. Perfecto. sí, Dime, Alejandro. han establecido a nivel universidad, de toda la universidad, una Ujú. política en el uso de AI que se vea reflejada directamente en los sílabos. Pues hay unos lineamientos generales, pero aún no ha llegado a los que llamamos microdiseños como política institucional. Digamos, hay unos lineamientos generales en relación con el uso ético, lineamientos sobre todo en línea de formación y alfabetización para los docentes, pero estamos en el proceso de investigación y de simulación con estas herramientas para incorporarlo de manera más decidida, pero aún nos faltan, digamos, lineamientos más claros. Llegamos a unas políticas muy generales como pasa en Colombia. Tenemos cerca de 8 proyectos de ley que no han llegado a feliz término en el Congreso. Hay una serie de orientaciones que generó el gobierno nacional el año pasado, pero cuando las revisamos se quedan en unas orientaciones generales de uso ético, de una apuesta de mayor inversión en el campo, pero digamos sin unas legislaciones ni unas políticas determinadas. Aún es un reto. Por ejemplo, el tema, podemos generar nuestra modelo, nuestra herramienta de IA, como les decía, para nuestros estudiantes, pero aún sigue siendo difícil garantizar que el estudiante no va a tener de forma paralela otra IA abierta para dar respuesta de lo que le estamos solicitando en el marco Claro, de la IA de la UA. claro, Entonces, claro. aún se plantean retos en ese sentido. Muy bien. Juan David, tu responsabilidad en el CLAEP de certificación es enorme y ahora supongo yo que se agrega una responsabilidad más en cuanto a evaluar
cómo están incorporando la inteligencia artificial en la enseñanza del periodismo en América Latina y en las universidades, en las escuelas que ustedes certifican. ¿Es este el caso? Hola Alejandro, buenas tardes a todos, gracias. Ya voy a responder tu pregunta, pero creo que la concurrencia de este webinar responde a una, no sé si al interés, pero también a la preocupación que tenemos, ¿no? Yo creo que las universidades hoy por hoy, las que conocemos a través del CLAEP, que tú muy bien mencionas, el CLAEP es el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Comunicación y Periodismo, que es un programa de la CIP y que tiene cerca de 30 universidades acreditadas en toda América Latina. Vemos esa preocupación. El reciente foro de Davos dejó algunos datos que yo creo que profundizan esa preocupación. Indica, por ejemplo, que el 92% de los estudiantes universitarios utiliza la IA de alguna manera, mientras que los profesores solo en un 45% lo usan. Entonces, esto por marcar sencillamente que la preocupación está zanjada dentro de las universidades y nos regresa sobre esas brechas que se están abriendo, ¿no? Para ir empezando a responder tu pregunta, creo que América Latina se caracteriza por su diversidad, por la diferencia que existe en nuestros países y eso se replica en las universidades. Vemos universidades, tuve la oportunidad de visitar el campus de la Universidad de Brasilia el año pasado y veía una implementación, digamos, muy rápida, muy activa, que incluye, por ejemplo, una suscripción para todos los estudiantes en cualquiera de estos LLMs, en este caso era Gemini, y había, digamos, una adopción rápida. Pero vemos otras en donde quizás por la brecha económica o por la brecha tecnológica les llega esta zanja de la IA en un momento en donde están atendiendo otro tipo de preocupaciones y particularmente las escuelas de periodismo. Yo creo que el modelo de negocio, la transformación digital ya le propuso un desafío enorme a la industria de los medios en los últimos años y ahora esto le da como un golpe adicional. Y toda esa crisis está realmente reflejada en las universidades y eso es lo que percibimos. Porque mientras tienes crisis de matriculación en los programas de periodismo y mientras vemos que hay programas de periodismo que desaparecen en América Latina y que migran hacia programas más generalistas de comunicación o comunicación digital o afines, pues tienes también esta problemática que ahora te llega a golpear directamente la profesión, la forma de enseñanza, la forma de aprendizaje. Y creo que lo que estamos haciendo desde el CLAEP es generar espacios para que la gente se capacite. Nosotros el año pasado terminamos un diplomado en donde capacitamos a más de 70 profesores y periodistas en toda América Latina, justamente en IA y periodismo, porque estamos claros que la velocidad del cambio está superando la capacidad de respuesta, ¿no? Y también hay que ver que la educación, como digamos como sector, siempre es uno de los sectores que reacciona más lento y que se prioriza menos en las agendas frente a los cambios tecnológicos. Siempre los cambios tecnológicos están liderados en los segmentos militares, de la salud, etcétera, pero la educación pues siempre ha estado de alguna manera relegada, ¿no? Entonces, eso y lo que evidenciamos para cerrar, creo también que revive un debate clásico en las facultades de comunicación y periodismo y es la técnica y el conocimiento, ¿no? En los años 80 y 90 este debate hizo que los currículos migraran hacia lo tecnológico después hubo una regresión sobre ello y ahora la pregunta es, ¿la IA dónde entra? ¿Entra como una materia? ¿Entra como un concepto transversal? ¿Va a imbricar el microcurrículo o realmente es una propuesta mucho más masiva, ¿no? Así que creo que en este momento lo que estamos haciendo desde la CIP y el CLAEP es acompañar a las universidades y generar espacios para poderles acompañar. Por ahora, ningún criterio de evaluación de nuestro sistema de evaluación incluye una verificación de IA, pero estamos trabajando para profundizar el criterio en las nuevas evaluaciones que vamos a realizar. Muy bien, Catalina, ¿existe en Colombia algún esfuerzo de colaboración entre las universidades públicas y privadas para actuar de consumo para enfrentar este desafío? Es decir, lo que está ocurriendo aquí es que al estudiante se le está regalando un genio. Tiene un acompañante que resuelve prácticamente todas las preguntas, dudas, e inclusive han llegado casos en donde el ChatGPT se convierte en el consejero personal.
Y hay un caso aquí en Estados Unidos que se discute ampliamente sobre un chico que se quitó la vida aparentemente por la influencia de uno de estos chatbots. Es decir, no es una asignación arbitraria, casual y de efecto secundario. La inteligencia artificial tiene la potencialidad de modificar absolutamente todo, incluyendo la forma como vivimos, el estado de la economía, la manera como enseñamos, ah, los conocimientos, es decir, lo va a afectar absolutamente todo. Y el esfuerzo que se debe tomar es un esfuerzo inmediato y debe ser colaborativo. Así como los periodistas y los medios se han organizado para colaborar en las coberturas de temas que son de alcance multirregional, las universidades deben colaborar intensamente para hacerlo a nivel nacional y luego a nivel regional. Y les voy a pasar un enlace sobre lo que está haciendo FIU al respecto, que creo que es un buen modelo simplemente de referencia para que otras universidades toman unas iniciativas similares. Entonces, Catalina, ¿se está llevando a cabo esto en Colombia? ¿Una Bueno, colaboración Alejandro, decidida? muchas gracias. No, quisiera también mencionar respecto a lo que mencionabas al principio y al comentario de Juan David y sobre todo a lo ético como un asunto transversal. Un caso que ocurrió con el periódico El Espectador, que probablemente todos conocieron, y se trató de que el periódico detecta meses después de que viniese ocurriendo que al menos 5 artículos en los que un practicante intervino han utilizado fuentes inexistentes y por supuesto un uso de la IA inadecuado. Entonces, en estos artículos de practicante, esta persona o becario, como se llama en otros países, inventa fuentes que no existen, universidades y médicos que no existen para pues atribuir citas dentro de los artículos. Entonces, fallan todos los filtros de los editores del espectador, es un mea culpa que el espectador declara. Y que nos hace ver pues aún todas las falencias que hay en los escenarios de detección y los filtros que pueden tener los medios de comunicación para que esto no ocurra. Y la base del problema que tiene que ver pues con una consigna ética que finalmente aquí está fallando como ha fallado en otras oportunidades cuando la IA no existía. Entonces, esto para decir que efectivamente el reto es mayúsculo y que las universidades tenemos todo que hacer, cómo se formó este estudiante para que en un escenario profesional llegase a, durante meses consecutivos, hacer un uso tan delicado de la IA. Sobre lo que planteas, no podemos avanzar en este reto solos, no lo pueden hacer los medios de comunicación, ni el Estado, ni por supuesto las universidades solas. Yo no te puedo hablar de convenios marcos o a nivel, digamos, que no conozco a nivel nacional, pero sí de la experiencia que hemos tenido y cómo yo creo que nos podemos ir proyectando. Nosotros hemos trabajado con el Lumo de Caracol Televisión, que pertenece al Grupo Santo Domingo. El Lumo Media Lab es el laboratorio de futuros de Caracol, pero estoy segura que muchos medios de comunicación tienen esto que se ha llamado laboratorio de futuros, que sabemos pues que esto tiene epistemológicamente una raíz que se pretende hacer proyecciones basadas en la continuidad de lo que está ocurriendo, en la lectura de tendencias de hacia dónde vamos. Y en ese laboratorio de futuros involucramos el semillero de narrativas y periodismo digital de la universidad con un proyecto de agentes del futuro del periodismo que además fue presentado en un encuentro clave en México, en Cancún, donde los estudiantes hicieron parte de este proyecto que lo que busca es leer señales y a partir de esas señales diseñar o modelar tendencias de lo que está pasando en las tendencias digitales y del uso de la IA. Entonces creo que esto es un buen modelo, no podemos hacerlo de otra manera, o sea, nos nutrimos, por supuesto, las facultades de comunicación y los medios de comunicación y proyectos como estos, donde los estudiantes que además tienen esa sensibilidad, o sea, los profesores ya en determinadas edades y con otros constructos y demás, no nos acercamos de forma tan natural a estas tecnologías como lo hacen los estudiantes. Por eso nos busca el humo y por eso hemos creado proyectos en ese sentido. ¿Qué pasa? Los estudiantes presentan estas tendencias y luego eso lo utiliza este medio de comunicación para mejorar su modelo de negocio.
Lo mismo estamos haciendo con un proyecto de RCN y además lo hacemos con nuestro propio medio de comunicación, porque la universidad cuenta con un noticiero que es 90 minutos y esto además entonces es un laboratorio vivo para nuestros estudiantes. En temas de investigación, pues el gobierno nacional puede lanzar recursos y como lo decía, hay una política de aumentar recursos para el uso responsable de la IA, pero entonces está en los investigadores de las universidades generar esos proyectos, bajar esos recursos nacionales e internacionales y empezar a conectar ecosistemas. Pero lo cierto es que el aprendizaje de los estudiantes debe ser situado, por supuesto, no aséptico, sino situado, y en esto esta colaboración que además con los medios de comunicación que además requieren este capital humano de las universidades es crucial. Eso es lo que te podría decir de la experiencia desde la Universidad Autónoma de Occidente. Juan David, ¿tú has visto en alguno de los países iniciativas similares a lo que está ocurriendo en Colombia? ¿Algunos casos ejemplares quizás? No, no, Alejandro. La verdad que hay algunas, como menciona Catalina, en Colombia, en México hemos evidenciado también algún trabajo de universidades por redes propias, pero realmente no se evidencia digamos, una respuesta colectiva por parte de las universidades, ¿no? Como bien mencionaba Catalina, pues la academia muchas veces suele ser el escenario digamos, del no compartir o del ego y de muchas cosas. Y yo creo que esto sí requiere una respuesta en conjunto, ¿no? Y yo sé que nosotros somos los panelistas, pero yo más bien quisiera, Alejandro, que tú compartas un poco lo que está pasando en los Estados Unidos, porque ayer lo conversábamos en la previa de este encuentro y me parece muy valioso. No solo lo que hace FIU, que es interesante respecto a la semaforización del currículo, bueno, algunas cosas que vale la pena profundizar, pero también la respuesta que están dando las universidades norteamericanas de manera como más colectiva, ¿no? Y yo creo que la respuesta también está relacionada con la brecha en cuanto a, digamos, no conozco el dato exacto, pero intuyo que la mayoría de las universidades norteamericanas cuenta con accesos a los LLMs en sus versiones de pago y tienen convenios. Entiendo que Gemini tiene un convenio enorme con muchas de las universidades y eso en América Latina, digamos, todavía no es un tema del que se hable, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo son respuestas independientes, respuestas aisladas y cada universidad tratando de sobrellevar esa crisis, ¿no? Claro, yo voy a compartir con nuestra audiencia este, este enlace. ¿Y qué es lo que van a encontrar ahí? Es la política de FIU en torno al uso de AI en la enseñanza, básicamente, que se traduce en políticas específicas y lineamientos para los sílabos de la enseñanza de absolutamente todo, no solo de periodismo, sino de todas las disciplinas que se enseñan en FIU. Si ustedes van a ese enlace y van hasta abajo, van a encontrar otros recursos adicionales que son sumamente interesantes sobre casos específicos, ¿no? Y que hablan de diferentes niveles de utilización y que, vamos, nosotros estamos en la escuela, estamos usando la simbología de rojo, amarillo o verde. Es decir, rojo en donde se prohíbe absolutamente el uso de la AI, ¿sí? Amarillo en donde se produce de manera aumentada para algunos fines específicos, ¿sí? En donde ya la herramienta está siendo utilizada en la industria y un estudiante, un profesional que no tenga ese conocimiento se va a encontrar en desventaja frente a profesionales que ya están utilizando las herramientas para ciertas labores específicas. Y luego el verde, que es totalmente integrado, merge, integrado, que se usa sobre todo en el análisis de datos, en el periodismo de datos, en donde ya tienes que son datos masivos, por ejemplo, el expediente Epstein de Epstein, son 3 millones de hojas. ¿Eso cómo lo analizas? 3 millones de hojas, es una barbaridad. Sin embargo, con inteligencia artificial se puede organizar. La inteligencia artificial, sobre todo, tiene esa capacidad única de clasificar y ordenar la información y desglosarla, ¿sí? Y además, no solo eso, sino que uno puede establecer ya una comunicación con las herramientas
y hacer un ejercicio como el que hizo hace 40 y tantos años este investigador de Blade Runner, en donde habla con la computadora para acercarse y tener aproximaciones sucesivas en una fotografía, ¿sí? Este tipo de experiencia ya se puede tener con los chatbots, en donde uno pide la revisión de la información, profundizar ciertos datos, profundizar otros, clasificarlos. A mí me han llegado bases de datos, por ejemplo, electorales en CDs y con Gemini he logrado clasificar y ordenar toda esa información que está ahí desordenada, ¿no? Entonces, lo que van a encontrar en ese enlace es no solo los lineamientos generales, algunos ejemplos, sino el acceso a una base de datos nacional de sílabus de universidades de todo el país y cómo están utilizando la AI específicamente. Entonces, se está dando un diálogo con el apoyo de la tecnología y a través de compartir estas bases de datos que nos dan una información ya con la experiencia que están teniendo otros profesores en el uso de la inteligencia artificial. Lo que es fundamental es que, y es la política que estamos siguiendo en FIU, que la inteligencia artificial no se puede utilizar para escribir, no se puede utilizar para analizar y no se puede utilizar para pensar críticamente. Uno de los grandes diferenciadores de la educación de Estados Unidos y de las economías más avanzadas es precisamente el pensamiento crítico. ¿Sí? Que tengamos la libertad de cuestionar todo. Hay un dicho colombiano que dice, piensa mal y acertarás. Eso resume lo que podría ser el pensamiento crítico, ¿no? Que nos lleva a pensar mal sobre las cosas que están ocurriendo en política, que en economía, y sobre todo que tengamos la capacidad también de seguir a estas empresas que aparentemente son intocables, que están desarrollando todas estas tecnologías sin ninguna supervisión y sin ninguna regulación. Es decir, hemos soltado el genio. Sí, y estamos esperando a ver qué pasa. Sí, ya 30 estados de la Unión Americana están demandando a las redes sociales, a las plataformas sociales por adicción de los jóvenes. Ya en Francia se prohibió el uso de los medios sociales en menores de 15 años. Lo mismo está ocurriendo en Australia, en Nueva Zelanda. Es decir, ya empieza a haber una reacción de gobiernos a lo que es esta asignación arbitraria, ¿sí?, de tecnologías sin ninguna regulación. Y entonces, en el plano académico tenemos que reaccionar. Y lo estamos haciendo precisamente de manera ordenada y colaborativa. Y eso creo que es una cuestión en donde América Latina debe avanzar. Yo creo que organizaciones como el FELAFAC puede apoyar fundamentalmente en este esfuerzo, con una mayor colaboración en la parte de las carreras de comunicación y periodismo, pero esto debe ocurrir en absolutamente todas las carreras. Hay profesiones que están realmente en amenaza. Los arquitectos, los abogados. Sin embargo, eso genera, y bueno, eso lo quiero hablar un poquito más adelante, ciertas cuellos de botella y situaciones de colapso de ciertas profesiones y de ciertas prácticas profesionales que son fundamentales en la vida de las naciones, ¿no? Entonces, sí, los invito a esa página, a que la vean, a que la visiten y a que entren en esta base de datos y puedan ustedes tener acceso a todos estos sílabos y cómo están utilizando la redacción de las políticas específicas en clase. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes los hago firmar un acuerdo de transparencia en el uso de AI. Me lo tienen que firmar. ¿Sí? Y FIU, todos los cursos están ya incorporados en Canvas, sean online o offline. ¿Sí? Y todas las asignaciones deben entregarse en el Canvas. Y el Canvas ya tiene una herramienta de detección de plagio que se llama Turnitin
Y a esa herramienta de detección de plagio se le va a agregar en el verano, según entiendo, una herramienta de inteligencia artificial para detectar si lo que está escrito fue desarrollado con inteligencia artificial o lo desarrolló de manera autónoma el estudiante. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Son 12:48. Yo quisiera, me están pidiendo el enlace de nuevo. A ver, ahí va. Yo quisiera que abriéramos, tenemos 12 minutos, que abriéramos la discusión a las preguntas que nos está haciendo la audiencia. Y dice una Rosendo Villavicencio, dice, hay situaciones donde la comunicación ha dejado de ser investigativa para convertirse en repetidores de conceptos. ¿Es la IA un factor de pérdida del verdadero enfoque en la comunicación? Me lanzo si quieres, Sí, por Alejandro. favor, por favor. A ver, yo creo que una de en las reflexiones que hemos hecho desde el CLAEP en el último tiempo, y de hecho está consignado en una de nuestras publicaciones, yo creo que pensado lo siguiente. Vivimos un escenario de bastante incertidumbre, de un cambio voraz, ¿cierto? Porque finalmente ahora nos hablan de que estamos en la IA generativa, pero nos están hablando de que va a venir la IA general y que realmente es un escenario donde la gente no sabe a qué anclarse, las universidades no saben dónde poner sus cimientos respecto al tema. Entonces, un poco la conclusión que hemos desarrollado es pensar cómo anclamos a algo que va a ser una certeza, ¿cierto? ¿Qué es lo que no cambia? Entonces yo pienso que, y quiero ser... Horacio, perdón, Horacio. Te va a entender que quieres hablar ahí Horacio. y lo despide. Sí. Horacio, ¿te puedes poner en mute, por favor? Horacio. Ya lo está haciendo las preguntas, pero no la... Horacio. Es difícil interrumpir. Horacio. Él empezó a poner preguntas así del chat y las preguntas están ahí en el Q&A. Y ahí debería de haberlas cogido porque ahí hay bastante. Ahorita las tomo del Q&A, mi querido Horacio. Horacio, estamos escuchando tu conversación y tu crítica. A mí me gustó. A mí me parece que fue sí, me gustó mucho siempre la señora esta de Colombia. Muy bueno, muy bien. Sí. Horacio, está abierto tu micrófono. Horacio, se te abrió el micrófono. Ya. Ok, podemos retomar. Ya está, listo. Entonces, bueno, te decía, entonces un poco la idea es, pensemos en las certezas, pensemos en lo que no va a cambiar. Y yo ahí es donde quisiera, dentro de un poco del pesimismo y la preocupación que existe dentro de la enseñanza del periodismo y la comunicación hoy en América Latina, decir, es una gran oportunidad, porque el periodismo sí tiene unos cimientos que no cambian. O sea, tenemos valores de defensa de la democracia, valores de defensa de la libertad, valores del bien común, de ser una buena persona. Ese tipo de cosas yo creo que van a revitalizar la profesión en un escenario de IA, porque definitivamente son cuestiones humanas. Así que yo creo que el punto de partida, y con esto no estoy diciendo en ningún momento, y ya voy a ir a responder directamente la pregunta de la persona que la hace, pero no estoy diciendo de ninguna manera que hay que descartar el uso de la IA. No, hay que reaccionar como estamos reaccionando, quizás mejor. Hay que trabajar mucho en alfabetización mediática y digital, que es algo que también mencionó algún colega en el chat, pero tenemos que partir de esas certezas, de que hay cosas que no van a poder hacer las máquinas. O sea, Catalina también lo planteó en su introducción, finalmente la lógica algorítmica ya nos había llevado a este sistema de preferencias, de manipulación, pero la lógica de los LLMs todavía no hemos visto el impacto porque la gente está dejando toda su información y cuestiones, como tú mencionabas, en el tema privado de lo que siente una persona, su crisis emocional, etcétera, y no sabemos realmente a quién responde eso, porque también no podemos olvidar uno de los principios de los estudios en tecnología. La tecnología no es neutra, la tecnología pertenece a unas corporaciones, las corporaciones tienen unos intereses, quieren posicionar o descartar determinados discursos, y creo también que ahí hay algo que hay que plantearle a la gente que a mí me gustó un titular que vi hace un tiempo atrás en algún medio que decía la crisis de la autoría, IA en mayúscula, ¿no? La crisis de la autoría. Pero la crisis de la autoría no es solo del que produce y de los medios, sino la crisis de la autoría es una crisis ética
en el manejo de los datos que consignan los LLMs, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos de alguna manera, regresando, cerrar pensando en nuestros principios como profesión. Si tú, y pongo tu ejemplo, Alejandro, si quizás un arquitecto me pregunta, ¿será que la IA va a reemplazar a la arquitectura? No sabría qué decirle, pero si hoy me preguntan, ¿va a reemplazar a un periodista? Le respondería claramente esto y creo que tenemos un cimiento suficiente para anclar la profesión a algo. Totalmente. Iván González pregunta a Catalina, dice, creo que el principal reto del uso de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con lo ético. A partir de eso, quisiera que nos hablara un poco sobre el manejo de esta herramienta en estos tiempos, en los medios de comunicación, desde la perspectiva ética, Catalina. Bueno, pues muchas gracias. Yo reitero que hay que volver a lo básico. Lo decía tal vez Juan David en algún momento, todas las universidades vamos corriendo en reformas que involucren las nuevas tecnologías, lo digital, pero al final las reflexiones de fondo nos hacen pensar en que hay que volver a las raíces, ¿no? A la formación en el aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico, el valor del análisis para lo que está diseñado la universidad. El estudiante viene a la universidad a aprender a pensar y eso es independiente de cualquier carrera y por lo tanto en la transversalidad del currículo esto tiene que estar presente. Es un asunto institucional, no de carreras de manera aislada. Entonces, por supuesto, allí pues lo ético coincido con él que es clave y los medios de comunicación pues tienen que avanzar de la mano de las universidades en esta formación de periodistas que tengan claros los límites sin que eso implique no entender la IA también como algo muy positivo en otros aspectos. Por ejemplo, lo hablaba con los coordinadores del área de periodismo en la facultad, como a los estudiantes vemos que la IA les podemos enseñar a que sea un potenciador de sus proyectos. Tenemos ejemplos de proyectos que, pues, si no hubieran tenido la IA, la posibilidad de generar imágenes, de sistematizar información, serían proyectos que tardarían muchísimo en hacerse. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de fauna y comercialización de fauna silvestre en Colombia, donde esa posibilidad de sistematización de datos y de generación con Leonardo de imágenes, pues permite un proyecto multimedia muy poderoso. Entonces eso también es llegar a nuevas audiencias y eso lo permite la IA. En el caso de los desiertos informativos, donde hay, por ejemplo, en zonas geográficas, un periodista que es el mismo community manager, reportero, editor, tener a la IA pues permite que pueda generar mejor su producto y su medio de comunicación y mitigar un poco de ciertos informativos y aportar a la democracia. Entonces, veamos también cómo enseñarles a nuestros estudiantes que la IA llegó para ser también un motor y un apalancador de proyectos periodísticos. Nuestra misión, ejercicios y pedagogías y metodologías en el aula en el que el estudiante se vea obligado a de manera oral y argumentativa poder defender aquel proyecto en el que utilizó la IA. Pero no está mal hacerlo si se involucran pues, los lineamientos éticos y el medio de comunicación, pues cada vez aumentar esos filtros, pero yo creo que el modelo panóptico y de todo el tiempo verificar dónde está la trampa hecha, pues tampoco nos va a llevar a ninguna parte. Eso siempre va a estar ahí, la persona siempre buscará la forma, si quiere hacer algo indebido, de hacerlo. O sea, el tema está en la formación desde las universidades y la transformación cultural en el uso ético de la IA. Hay una pregunta bien puntual de si la inteligencia artificial va a reemplazar a los periodistas. Ya lo contestaste, Juan David. ¿Tú quieres ampliar un poco, Catalina? Yo estoy de acuerdo que en lo que dice Juan David no nos va a reemplazar porque estamos viendo que la reportería in situ, los contextos, la lectura crítica de los contextos, pues sí, la IA puede aportar unos datos generales e incluso a ayudar a que el periodista rápidamente se documente antes de emitir un juicio. Pero lo demostró la pandemia, cuando necesitamos informarnos de un tema delicado que nos afecta en nuestra vida diaria, buscamos medios de comunicación en los que esa verificación de información, esos fact-checkers y estos nuevos roles de curaduría están presentes y a eso nos dirigimos. Yo pienso que los buenos periodistas que tengan esa capacidad de análisis, de pensamiento crítico, van a perdurar. ¿Qué se va a reemplazar?
los roles, ciertos roles se van a reemplazar, posiblemente practicantes que sistematizaban información en los medios, periodistas de agencias de noticias que editaban notas o en lo que no había un aporte crítico, probablemente eso desaparezca. Pero nuestra apuesta es por esos periodistas de largo aliento o periodistas capaces pues, de aportar una visión crítica a los temas. Sí, viene un proceso de racionalización inevitable que ha venido acompañando la evolución del capitalismo desde sus orígenes y que ya desde hace más de 100 años Max Weber pronosticaba que esto iba a ocurrir, el proceso de racionalización, especialización y selección, digamos que selección natural, en donde algunas funciones específicas irán desapareciendo para hacerlas más eficientes. Por ejemplo, el Automated Control Producer, que es una, un controlador de producción en donde antes ocupaban a 10 personas, hoy un control room lo puede manejar una persona con un algoritmo y simplemente seguir la secuencia del rundown, del orden de las historias y sin más ayuda que el mismo algoritmo y la misma inteligencia artificial. Eh, la función del escritor va a cambiar sustancialmente y ya está cambiando. El escritor, el redactor de noticias dentro de las publicaciones, quizás vaya a desaparecer, porque de manera muy fácil la inteligencia artificial puede hacer resúmenes de noticias, integrar varios cables y sacar una sola nota, con la supervisión de un editor. ¿Sí? Aquí el editor es clave, ¿no? Aunque se están desarrollando ya lo que son los agentes angéticos que le llaman, angelic, que son agentes autónomos que van a tener esa capacidad y que se van a ir desarrollando, pero nunca van a reemplazar el ojo humano y esa necesidad de verificar la información. Entonces, como me dice mi mujer, no, no le puedes, no le puedes enseñar a trapear a una empleada doméstica si no sabes trapear tú primero. Entonces, no puedes utilizar inteligencia artificial si no conoces la materia. No puedes utilizar inteligencia artificial para fines de, por ejemplo, generar un guión o perfeccionar un guión, o de ese guión sacar otros subproductos de manera rapidísima, bien estructurados, de lo que en Estados Unidos, no sé cómo se llama en América Latina, un BOSOT en televisión, en donde tienes el voiceover con una declaración. Eso lo puede generar en un segundo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede generar paquetes en video internos en cuestión de segundos con imágenes y con guión sin ningún problema. Entonces va a venir un proceso de racionalización. Sí se van a perder empleos definitivamente, pero hay una máxima en donde no vas a poder manejar inteligencia artificial si no sabes periodismo, si no tienes pensamiento crítico, si no sabes escribir, ¿sí? Para darle un tono único. A pesar de que la inteligencia artificial tiene esa capacidad, pero de desarrollar tonos específicos para noticias. Yo puedo pedirle a Gemini, por ejemplo, que me redacte una noticia sobre un secuestro dirigida a una población específica de cierta edad o conocimiento educativo y otra totalmente diferente para una audiencia de formación profesional. Es decir, las herramientas tienen esta capacidad de adaptación, pero hay una cosa que es fundamental. Inteligencia no significa infalibilidad. La inteligencia se equivoca y la inteligencia artificial se puede equivocar. Y es ahí donde entra el juicio profesional del periodista. Juan David, ¿quieres agregar algo? Sí, no, muy interesante. Estaba conectado a tu reflexión. Quizás quisiera cerrar con un par de ideas y es, yo creo que desde la enseñanza, la IA sí nos está marcando una ruptura pedagógica. O sea, veo que hay, digamos, un hackeo a las fórmulas tradicionales de evaluación, y esto también ya lo hemos conversado, pero, digamos, realmente hoy
docentes en universidades, como aprendimos todos cuando fuimos a la universidad, que te enviaban a hacer un ensayo de un día para otro de 20 páginas o que te pedían cuestiones de este tipo como hacer resúmenes, etcétera. Eso es un hackeo pedagógico porque realmente nos va a llevar, y yo creo, lo veo como una oportunidad porque es una forma de mejoramiento del aprendizaje y de verificación del aprendizaje. Entonces creo que ahí también hay una oportunidad y hay una oportunidad también para las universidades de realmente demostrar su vigencia como universidades. Cuando preguntan si alguien decía aquí si van a acabar las carreras de periodismo por la IA, y hay otros, si uno se va más arriba, dicen que van a acabar las universidades por la IA, y realmente, pues, yo creo que la respuesta corta es no, pero sí va a haber una, o sea, primero es una sacudida al sistema en la medida de que tenemos universidades, facultades, programas que se limitan a la transmisión de conocimientos y docentes que por siempre se han creído los iluminados del conocimiento y que realmente hoy viene este tipo de herramientas a decirnos, ok, tenemos que dar un viraje porque acaban de hackear el sistema. Y yo lo veo como una oportunidad porque realmente las universidades tendrán más vigencia en la medida que puedan mantener su propuesta al margen de esta revolución técnica específica de la IA, ¿no? Desafiante por completo, y quiero insistir en esa brecha que marqué al principio. Mientras los alumnos la usan al 92% en el planeta, los docentes la usan al 45%. Entonces, esto también tiene que ser una invitación a las universidades y a los mismos docentes a intentar responder en una medida sin perder un poco porque puede ser también una trampa, ¿no? Ir como persiguiendo como las moscas que persiguen la luz. Eso también puede ser una trampa, pero sí creo que es necesaria una respuesta y creo que colectivamente la vamos a dar mejor. Algo que tú mencionaste en el cierre, la IA homogeniza mucho. Creo que está pensada, si bien puede adoptar lenguajes y estilos, homogeniza. Y yo creo que justamente la realidad es todo lo opuesto a la homogenización. No sé, un barrio en cualquier ciudad de América Latina, si lo comparamos, puede tener similitudes, pero la realidad específica de la gente, de las realidades, es muy heterogénea. Y creo que esa es otra oportunidad para el periodismo de destacar realmente que no existe como tal una homogenización de la realidad, ni del discurso, ni de cómo presentamos los contenidos, ¿no? Así que con eso más o menos englobo un poco lo que quería decir y lo que tú mencionaste al final, Alejandro. Tus palabras finales, Catalina. Y Bueno, perdón no. por la brevedad, que tenemos muchísimos otros temas en la agenda, pero no podemos abordar por las limitaciones del tiempo. Pero Catalina, si nos puedes ofrecer unas últimas palabras. Sí, yo creo que lo que ha dicho Juan David en relación con los retos de un modelo de educación centrado en el aprendizaje y en el estudiante, lo tenemos hoy todas las universidades. Los modelos de transferencia de conocimiento sabemos que están mandados pues a recoger, y ahora lo que necesitamos es diseñar experiencias de aprendizaje en la que los estudiantes puedan eh, precisamente tener un aprendizaje situado y usar todas estas posibilidades de gamificación y de recursos digitales para aprender. Y aquí la incorporación de la IA seguramente va a estar en todos nuestros modelos educativos. ¿Qué tenemos que hacer las universidades? Pues trabajar de manera colaborativa para enfocar esa IA de manera que pueda, a través de diferentes modelos de interacción, apoyar ese desarrollo del pensamiento crítico. Como les decía, pues aquí en la universidad tenemos varios escenarios de investigación al respecto. Mi conclusión es que tenemos que trabajar juntos, que hay que trabajar también con los diferentes modelos de medios de comunicación que hay, con las regiones, con los periodistas, para que justamente el aprendizaje de nuestros estudiantes esté en consonancia de lo que los medios están requiriendo. Eso sería. Muy Gracias. bien. Y el diálogo no termina aquí. Vamos a tener otros webinarios. Faltan 3 más, en donde vamos a discutir y vamos a hablar de herramientas específicas en el uso del periodismo. El siguiente es el próximo 19 de febrero y vamos a traer a 2 especialistas que son expertas en el manejo de herramientas que se han sido diseñadas específicamente para los periodistas para apoyarlos en sus tareas, no solo de investigación, sino también de verificación de datos, que eso se nos viene como tsunami. Entonces, Carlos, si quieres dar unas últimas palabras, por favor. Muchísimas gracias Alejandro, Juan David, Catalina. La verdad que la conversación ha sido riquísima y evidentemente
muy bien recibida por todos los participantes y todas las participantes. Quedaron preguntas e inquietudes y como dije al principio, inauguramos hoy un espacio de diálogo, un ciclo de diálogo y reflexión sobre este tema que tiene mucha tela para cortar. Más allá de los webinars que gentilmente patrocina Florida International University, el centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe. Vamos a tener en los eventos de la CIP la oportunidad de debatir, discutir estos temas a fondo y el primero de ellos será en ocasión de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa. Los invitamos ya pronto, en las próximas semanas tendremos ya un calendario, una agenda para los días 23 y 24 de abril. 23 y 24 de abril, reunión de medio año. Luego tendremos la SIP Connect en Miami, que se realizará entre los días 29 y 31 de julio. Este año, unas semanas después, ya que está el Mundial de Fútbol en el medio. Y en mayo también, oportunidad de hablar sobre estos temas, seguramente en la reunión de CLAEP, Juan David, si no me equivoco, 13 a 15 de mayo en Barranquilla, ¿verdad, Juan David y Correcto, Catalina? Y ahí correcto, tendremos será del 13 al oportunidad, 15. perfecto, del 13 al 15 de mayo en Barranquilla. Colombia, ahí tendremos oportunidad, sí, de seguir conversando estos temas, Juan David y Catalina, que seguramente atraen la atención de muchísimos estudiantes y profesores del ámbito académico en la región. Muchísimas gracias otra vez a todas y a todos, Alejandro, Juan David, Catalina, doctor José Miguel Cruz. Un placer tenerlos a todos y hasta la próxima, el 19 de febrero. Así es. Muchísimas gracias. Muchas Gracias a gracias. Muchas Hasta todos. luego. gracias. Hasta luego. Buenos días. Ah,